Hola a todos, bienvenidos a mi canal Remán Crítica. Hoy les traigo la reseña de una de las películas más importantes dentro del cine de superhéroes, una secuela que no solo amplía su universo, sino que también eleva mucho más el nivel de su historia, sus personajes y su mensaje. Estamos hablando de una película que combina acción, drama y ciencia ficción de una forma muy equilibrada, mostrando un mundo donde la convivencia entre humanos y mutantes se vuelve cada vez más complicada y peligrosa. En este video voy a analizar qué tan bien funciona la película, cómo están construidos sus personajes, qué temas trata y por qué muchos fans la consideran una de las mejores entregas de su saga. También voy a comentar si realmente vale la pena verla hoy en día o si ha perdido impacto con el tiempo. Así que acompáñenme en este análisis completo, donde vamos a descubrir si esta película realmente merece su reputación o si es solo nostalgia de los fans. Esto es Remán Crítica. Y comenzamos. X2, X-Men 2, es la segunda entrega de la saga cinematográfica de los X-Men y continúa desarrollando el conflicto entre humanos y mutantes en un mundo donde la convivencia entre ambos grupos es cada vez más tensa. La historia se sitúa poco tiempo después de los eventos de la primera película y profundiza en las consecuencias sociales y políticas del conocimiento público de la existencia de los mutantes. El clima general es de miedo, desconfianza y persecución, lo que sirve como base para una narrativa más compleja, oscura y emocional que su predecesora. En esta película, los personajes no solo enfrentan amenazas externas, sino también conflictos internos sobre identidad, pertenencia y supervivencia. La trama comienza con un ataque espectacular a la Casa Blanca por parte de un mutante llamado Rondador Nocturno, Nightcrawler, quien, bajo control mental, intenta asesinar al presidente de los Estados Unidos. Este evento provoca una reacción inmediata del gobierno, que intensifica su búsqueda de mutantes y refuerza la idea de que representan un peligro real para la humanidad. Al mismo tiempo, se muestra la vida de los X-Men en la escuela del profesor Charles Xavier, donde intentan mantener la paz y proteger a los mutantes jóvenes mientras investigan quién está detrás del ataque. El Profesor X, interpretado por Patrick Stewart, continúa defendiendo la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes a través del uso de su instituto como refugio y centro de formación. Mientras tanto, Wolverine, cuyo pasado sigue siendo un misterio, decide abandonar temporalmente la escuela para buscar respuestas sobre su origen. Su viaje lo lleva a descubrir una instalación militar secreta relacionada con el programa Arma X, donde fue sometido a experimentos que le otorgaron su esqueleto de adamantium. Este descubrimiento refuerza su conflicto interno sobre su identidad y lo conecta directamente con los experimentos del coronel William Stryker, el principal antagonista de la película. Stryker es un militar obsesionado con eliminar a todos los mutantes, convencido de que representan una amenaza evolutiva que debe ser controlada o destruida. El coronel Stryker desarrolla un plan ambicioso para erradicar a los mutantes utilizando al Profesor X como herramienta. Aprovechando su conocimiento del cerebro mutante, crea una versión modificada de la máquina cerebro, originalmente diseñada por Xavier para localizar mutantes en todo el mundo. Sin embargo, Stryker planea utilizarla para amplificar los poderes de Xavier y obligarlo a localizar y matar a todos los mutantes del planeta. Para ello, lanza un ataque directo a la escuela de Xavier, capturando al Profesor X y a varios estudiantes, mientras los X-Men logran escapar con la ayuda inesperada de Magneto, quien también es liberado de su prisión de plástico. Magneto, interpretado por Ian McKellen, representa la visión opuesta a la del Profesor X. Mientras Xavier cree en la convivencia, Magneto considera que la guerra entre humanos y mutantes es inevitable. Sin embargo, ante la amenaza de Stryker, ambos se ven obligados a formar una alianza temporal. Esta colaboración incómoda es uno de los aspectos más interesantes de la película, ya que muestra cómo dos enemigos ideológicos pueden unirse frente a un peligro común. Magneto, aunque sigue siendo un antagonista moralmente ambiguo, demuestra su pragmatismo al aceptar trabajar con los X-Men para evitar la destrucción total de su especie. Jean Grey, interpretada por Famke Janssen, comienza a mostrar signos de un poder mucho mayor de lo que había revelado anteriormente. Durante la misión de rescate de los estudiantes, sus habilidades telequinéticas y telepáticas se vuelven extremadamente poderosas, sugiriendo la presencia de una entidad interna mucho más fuerte. Este desarrollo es crucial para la evolución futura del personaje dentro de la saga. Al mismo tiempo, Tormenta, Storm, Cíclope
Cyclops y Rondador Nocturno forman un equipo de rescate que viaja para salvar a los mutantes capturados por Stryker, enfrentándose a múltiples soldados y obstáculos en el camino. Uno de los puntos clave de la película ocurre en la base de Stryker, ubicada en Alkali Lake, un lugar con conexiones profundas al pasado de Wolverine. Allí se revela que Stryker fue quien ordenó la manipulación de Wolverine durante el programa Arma X, y también se sugiere que tiene un hijo mutante con habilidades mentales muy poderosas. Este hijo es la clave del plan de Stryker para controlar a Xavier, ya que sus habilidades le permiten amplificar la manipulación mental sobre otros mutantes. Este elemento añade una dimensión más personal y trágica al villano, mostrando cómo su odio hacia los mutantes está motivado por experiencias personales dolorosas. Mientras el equipo intenta rescatar a los estudiantes, Magneto traiciona parcialmente a los X-Men al revelar su propio plan secreto: usar a Xavier para eliminar a los humanos en lugar de solo detener a Stryker. Esta revelación crea una tensión adicional entre los aliados temporales, mostrando que la cooperación entre Magneto y los X-Men es frágil y basada únicamente en la necesidad. Sin embargo, la amenaza inmediata obliga a todos a continuar trabajando juntos. Wolverine, con su naturaleza impulsiva y su código moral ambiguo, se convierte en un puente entre ambos grupos. El clímax de la película ocurre cuando Stryker activa la máquina cerebro modificada, obligando a Xavier a localizar a todos los mutantes del mundo. Sin embargo, gracias a la intervención de Magneto, el plan de Stryker se complica. Magneto utiliza sus poderes para manipular el metal y liberarse completamente, demostrando su increíble poder sobre el entorno físico. Mientras tanto, el equipo de X-Men logra llegar hasta Xavier para intentar detener el proceso. En una escena paralela, el hijo de Stryker intenta controlar mentalmente a Xavier para que obedezca las órdenes de destrucción masiva. En el momento crítico, Jean Grey se convierte en la clave para salvar a sus compañeros. Su poder aumenta drásticamente, permitiéndole mantener la estabilidad mental del equipo, mientras la base comienza a colapsar debido a las fuerzas magnéticas de Magneto y el fallo del sistema. Sin embargo, la situación se vuelve insostenible, y la única forma de escapar es atravesar una enorme inundación causada por la destrucción de la presa cercana. Wolverine decide quedarse atrás para asegurar la supervivencia del grupo, mostrando un acto de sacrificio que refuerza su crecimiento como personaje. Su aparente muerte marca uno de los momentos más emotivos de la película, aunque su destino queda ambiguo. Al final, el equipo logra escapar, pero la base de Stryker es destruida y su plan fracasa. El presidente, aunque aún desconfía de los mutantes, comienza a reconsiderar la situación tras los eventos ocurridos. Magneto es capturado nuevamente, pero su relación con los X-Men ha cambiado, dejando abierta la posibilidad de futuras alianzas o conflictos. El Profesor X sobrevive, aunque profundamente afectado por el abuso de su poder mental y las visiones de destrucción que experimentó. El cierre de la película es más introspectivo y emocional. Jean Grey es vista contemplando el agua en la distancia, mientras una misteriosa energía la rodea, insinuando que su evolución apenas ha comenzado. Este final prepara el terreno para futuros conflictos dentro de la saga, especialmente relacionados con el potencial ilimitado de sus poderes. La película termina con un tono de incertidumbre, donde la lucha entre humanos y mutantes continúa sin una solución clara, pero con la esperanza de que la comprensión mutua aún es posible. En términos temáticos, la película explora la discriminación, el miedo a lo desconocido y la lucha por la aceptación. Los mutantes representan minorías perseguidas, mientras que los humanos reflejan el miedo social a lo diferente. La historia no ofrece respuestas simples, sino que muestra cómo ambos lados tienen razones para sus acciones, aunque no siempre sean justificables. La tensión entre el idealismo del Profesor X y el pragmatismo violento de Magneto sigue siendo el eje filosófico de la saga. En conclusión, X2, X-Men 2, es una película que expande significativamente el universo de los X-Men, profundizando en sus personajes, sus conflictos internos y las consecuencias de vivir en un mundo que teme lo diferente. Su combinación de acción, drama y desarrollo emocional la convierte en una de las entregas más importantes de la franquicia, estableciendo bases sólidas para futuras historias dentro del universo mutante. La película X2, X-Men 2, reúne un elenco amplio y muy diverso de actores que interpretan personajes clave dentro del universo mutante. Cada uno de ellos aporta una dimensión distinta a la historia, ya sea desde el heroísmo,
el conflicto moral, la ambigüedad o la pura antagonía. El resultado es una narrativa coral donde los personajes no solo cumplen funciones dentro de la trama, sino que también representan ideas más profundas sobre identidad, miedo, poder y pertenencia. Uno de los pilares fundamentales del reparto es Patrick Stewart, quien interpreta al profesor Charles Xavier. Su actuación se centra en transmitir serenidad, inteligencia y una profunda convicción moral. Xavier es el líder de los X-Men y el fundador de la escuela para jóvenes mutantes. Stewart le da al personaje una presencia casi filosófica, como si fuera un guía ético en medio del caos. En la película, su papel es crucial porque representa la idea de convivencia pacífica entre humanos y mutantes. Su interpretación se caracteriza por la calma, incluso en momentos de crisis, lo que contrasta fuertemente con otros personajes más impulsivos o violentos. En el extremo opuesto ideológico encontramos a Ian McKellen, quien interpreta a Magneto, también conocido como Eric Lensher. McKellen ofrece una actuación intensa y cargada de matices, mostrando a un personaje que no es completamente villano ni completamente héroe. Magneto cree que los mutantes están destinados a ser perseguidos y que la única forma de sobrevivir es dominar a los humanos antes de ser destruidos. En la película, su papel es esencial porque, aunque es antagonista, en varios momentos colabora con los X-Men por necesidad. McKellen logra transmitir tanto la dureza de su ideología como la vulnerabilidad de un hombre marcado por el sufrimiento y la persecución. El personaje de Wolverine es interpretado por Hugh Jackman, quien en esta película consolida aún más su papel como el rostro más reconocible de la franquicia. Jackman aporta una interpretación física, emocional y profundamente humana. Wolverine es un personaje que lucha constantemente con su pasado perdido y su naturaleza violenta. En esta entrega, su historia personal se expande significativamente cuando descubre más sobre el programa Arma X y su conexión con el coronel Stryker. Jackman muestra a un personaje que, aunque parece rudo y solitario, tiene un fuerte sentido de protección hacia los más débiles. Su evolución emocional en la película es uno de los ejes centrales del relato. Halle Berry interpreta a Ororo Munroe, conocida como Tormenta. Su papel en la película representa el liderazgo en el campo de batalla y la responsabilidad dentro del equipo X-Men. Berry le da al personaje una presencia tranquila pero firme, con una autoridad natural que se manifiesta especialmente durante las misiones de rescate. Tormenta no solo controla el clima, sino que también actúa como una figura de equilibrio dentro del grupo. En esta entrega, su papel es más activo que en la primera película, participando directamente en operaciones de combate y decisiones estratégicas. El personaje de Jean Grey es interpretado por Famke Janssen. Su actuación se centra en la evolución de un personaje que comienza a descubrir la magnitud de sus poderes. Janssen muestra a Jean como una figura intelectual y emocionalmente compleja, que poco a poco empieza a experimentar cambios internos muy intensos. En esta película, su telepatía y telequinesis se vuelven más fuertes, lo que sugiere que su potencial es mucho mayor de lo que ella misma comprende. La interpretación de Janssen transmite vulnerabilidad, pero también una creciente sensación de poder incontrolable que será clave en el futuro de la saga. James Marsden interpreta a Scott Summers, conocido como Cíclope. Su papel en la película representa el liderazgo militar dentro del equipo X-Men y también el conflicto emocional con Jean Grey. Marsden retrata a Cíclope como un personaje disciplinado, responsable y a veces rígido. Sin embargo, también muestra su lado emocional, especialmente en relación con su preocupación por Jean y su papel como líder en situaciones de combate. Aunque en esta película su presencia no es tan dominante como la de otros personajes, sigue siendo una pieza importante dentro del equipo. Anna Paquin interpreta a Marie Dancanto, conocida como Rogue. Su personaje representa la lucha interna entre el deseo de vivir una vida normal y la realidad de sus poderes, que le impiden el contacto físico con otras personas. Paquin transmite muy bien la vulnerabilidad y la confusión de una joven que aún está descubriendo su identidad. En la película, Rogue se encuentra en una etapa de crecimiento personal, buscando su lugar en el mundo mientras aprende a convivir con su condición de mutante. El personaje de Mystique es interpretado por Rebecca Romijn. Su papel es principalmente físico y estratégico dentro de la organización de Magneto. Romijn aporta una interpretación basada en el movimiento, la agilidad y la transformación constante del personaje.
Mystique es una mutante capaz de cambiar su apariencia, lo que la convierte en una espía extremadamente peligrosa. En la película, su lealtad hacia Magneto es absoluta, y su papel en las infiltraciones y sabotajes es fundamental para los planes del grupo antagonista. Alan Cumming interpreta a Kurt Wagner, conocido como Rondador Nocturno. Su personaje es uno de los más singulares de la película, debido a su apariencia física y sus habilidades de teletransportación. Cumming ofrece una interpretación emocionalmente intensa, mostrando a Kurt como un personaje profundamente religioso y atormentado. En la historia, su papel comienza con el ataque a la Casa Blanca, aunque posteriormente se revela que ha sido manipulado. Su carácter es dulce, introspectivo y moralmente puro, lo que contrasta con la violencia de sus acciones iniciales. Brian Cox interpreta al coronel William Stryker, el principal antagonista humano de la película. Cox le da al personaje una presencia fría, calculadora y autoritaria. Stryker representa el miedo humano hacia los mutantes llevado al extremo, convirtiéndose en una figura que busca exterminarlos mediante el uso de tecnología y manipulación genética. Su interpretación es especialmente efectiva porque no convierte al personaje en un villano caricaturesco, sino en alguien que cree firmemente que sus acciones están justificadas por la seguridad del mundo. El reparto secundario también contribuye significativamente al desarrollo de la historia. Personajes como los jóvenes mutantes capturados por Stryker representan la vulnerabilidad de una nueva generación que aún no comprende completamente sus poderes. Aunque no tienen tanto desarrollo individual, su presencia es importante para mostrar lo que está en juego en la historia: el futuro de los mutantes como especie. Uno de los aspectos más interesantes del elenco es cómo cada actor refleja una postura distinta frente al conflicto central de la película. Patrick Stewart e Ian McKellen representan dos filosofías opuestas pero igualmente coherentes. Hugh Jackman encarna la lucha interna entre instinto y moralidad. Halle Berry y James Marsden representan el orden y la estructura dentro del equipo. Famke Janssen simboliza el potencial desconocido y peligroso. Anna Paquin muestra la inseguridad de la juventud mutante. Rebecca Romijn encarna la adaptación y la infiltración, mientras Alan Cumming representa la fe y la inocencia en medio del caos. Brian Cox, por su parte, representa el miedo humano convertido en acción destructiva. La interacción entre estos personajes es lo que da profundidad a la película. No se trata únicamente de una historia de acción o de superhéroes, sino de una red de relaciones complejas donde cada actor contribuye a construir un mundo coherente. Las decisiones de los personajes no son aisladas, sino que se influyen mutuamente, creando un efecto dominó que impulsa la narrativa. En términos de dirección de actuación, la película se beneficia de la experiencia de su elenco. Muchos de los actores ya tenían carreras consolidadas antes de participar en el proyecto, lo que permite interpretaciones maduras y bien construidas. Esto es especialmente visible en las escenas de confrontación ideológica entre Xavier y Magneto, donde la tensión no proviene solo del guión, sino también de la calidad interpretativa de los actores. Otro elemento importante es la forma en que los actores físicos, como Hugh Jackman, Rebecca Romijn y Alan Cumming, aportan dinamismo a las escenas de acción. Sus personajes requieren no solo actuación emocional, sino también habilidades físicas y coreográficas que hacen que las secuencias sean más impactantes y creíbles. En contraste, actores como Patrick Stewart, Ian McKellen y Brian Cox se centran más en la tensión verbal e intelectual, lo que equilibra la película entre acción y drama. En conclusión, el reparto de X2, X-Men 2, es uno de sus mayores puntos fuertes. Cada actor no solo interpreta a un personaje, sino que encarna una idea dentro del conflicto central de la historia. La combinación de interpretaciones físicas, emocionales e intelectuales crea una película rica en matices y profundamente humana, a pesar de su contexto fantástico. X2, X-Men 2, es una de las películas de superhéroes más influyentes de su época, y también una de las secuelas más sólidas dentro del género. No es solo una continuación directa de la primera entrega, sino una expansión mucho más madura del universo mutante. La película mejora prácticamente en todos los aspectos: historia, desarrollo de personajes, tensión dramática y construcción temática. A diferencia de muchas películas de acción de principios de los 2000, aquí hay un equilibrio claro entre espectáculo visual y contenido emocional, lo que la convierte en una obra que todavía hoy se considera relevante.
Uno de los elementos más destacados de la película es su tono. Mientras que otras producciones del género tienden a centrarse únicamente en la acción o en la presentación de personajes, esta historia adopta un enfoque más serio y político. La convivencia entre humanos y mutantes no se presenta como un simple conflicto de buenos contra malos, sino como una crisis social basada en el miedo, la discriminación y la incomprensión. Este enfoque le da a la película una profundidad que la separa de muchas otras producciones de superhéroes de su época. La narrativa es otro de sus puntos fuertes. La historia está bien estructurada, con varios hilos argumentales que se entrelazan de forma natural. Por un lado, tenemos la amenaza del coronel Stryker, que representa el miedo humano llevado al extremo y la idea de control absoluto sobre lo diferente. Por otro lado, tenemos el conflicto interno de los X-Men, que deben decidir cómo responder a una amenaza que pone en peligro su existencia. A esto se suma la evolución personal de varios personajes clave, especialmente Wolverine, Jean Grey y el propio Profesor X. Esta combinación de elementos hace que la película se sienta rica y bien desarrollada. El personaje de Wolverine es uno de los grandes atractivos de la película. Su historia personal se convierte en un eje importante de la trama, ya que el descubrimiento de su pasado en el programa Arma X añade una dimensión emocional muy fuerte. No es solo un héroe con garras de metal, sino un hombre que busca entender quién es realmente. Su conflicto interno entre su naturaleza violenta y su deseo de proteger a los demás lo convierte en uno de los personajes más humanos de la historia. Esta complejidad hace que su arco sea uno de los más interesantes de toda la película. El Profesor X y Magneto representan dos filosofías completamente opuestas, y su dinámica es uno de los aspectos más importantes de la película. Xavier cree en la convivencia pacífica y en la educación como herramienta para el cambio, mientras que Magneto considera que la supervivencia de los mutantes depende de la dominación o la defensa agresiva frente a los humanos. Esta tensión ideológica no es solo un elemento narrativo, sino el corazón temático de la historia. La película no intenta decir quién tiene razón de forma absoluta, sino que muestra la complejidad de ambos puntos de vista. El villano principal, el coronel Stryker, es especialmente efectivo porque no es un villano caricaturesco. Su motivación nace del miedo y de la convicción de que está protegiendo a la humanidad. Este tipo de antagonista añade realismo a la historia, ya que refleja cómo las decisiones extremas pueden surgir de ideologías aparentemente justificadas. Su uso del Profesor X como arma es uno de los elementos más tensos de la película y eleva el nivel de peligro a escala global. En cuanto a la acción, la película ofrece algunas de las secuencias más memorables del género en su época. La escena inicial con Rondador Nocturno en la Casa Blanca es un ejemplo perfecto de cómo combinar espectáculo visual con impacto narrativo. No es solo una escena de acción, sino una introducción que establece el tono del conflicto. Las batallas posteriores están bien coreografiadas y tienen un propósito dentro de la historia, lo que evita que la acción se sienta vacía o gratuita. Otro aspecto importante es el desarrollo de los personajes secundarios. Jean Grey, por ejemplo, comienza a mostrar señales de un poder mucho mayor del que ella misma comprende. Esto añade una capa de misterio y anticipación que se desarrolla en futuras historias. Tormenta gana más protagonismo como líder en el campo de batalla, mostrando seguridad y control en situaciones de alto riesgo. Cíclope, aunque algo limitado en pantalla, sigue siendo una figura importante dentro del equipo. Rogue, por su parte, representa la lucha interna de muchos mutantes jóvenes que no saben cómo encajar en el mundo. La película también destaca por su capacidad de equilibrar múltiples personajes sin perder coherencia. Esto es algo difícil de lograr en historias de grupo, especialmente cuando cada personaje tiene su propio arco. Sin embargo, aquí cada uno tiene su momento y su función dentro de la narrativa general. Esto hace que la historia se sienta completa y bien organizada. Desde el punto de vista visual, la película mantiene un estilo sobrio pero efectivo. No depende únicamente de efectos especiales, sino que los utiliza como apoyo a la historia. Esto es importante porque permite que los personajes sigan siendo el centro de la atención. Las habilidades mutantes están bien representadas y son creíbles dentro del contexto del mundo presentado. Uno de los temas más importantes de la película es la discriminación. Los mutantes representan a cualquier grupo marginado o incomprendido en la sociedad. La película utiliza este concepto para explorar cómo el miedo puede llevar a la violencia y cómo la falta de comprensión puede generar conflictos destructivos.
este mensaje sigue siendo relevante hoy en día, lo que contribuye a la durabilidad de la película como obra cultural. Otro tema clave es la identidad. Personajes como Wolverine y Rogue luchan por entender quiénes son y cuál es su lugar en el mundo. Este conflicto interno añade profundidad emocional a la historia y permite que el público se identifique con ellos, incluso en un contexto fantástico. La película no solo trata sobre poderes o batallas, sino sobre la búsqueda de aceptación personal. La relación entre los personajes también es un punto fuerte. Las interacciones entre Xavier y Magneto, Wolverine y Jean Grey, o los miembros del equipo X-Men, están bien desarrolladas y aportan emoción a la historia. Estas relaciones hacen que los eventos de la película tengan un peso emocional mayor, ya que no se trata solo de salvar el mundo, sino de proteger a personas con las que existe un vínculo real. En términos de ritmo, la película está bien equilibrada. Alterna momentos de tensión, acción y desarrollo emocional sin sentirse apresurada ni lenta. Esto permite que el espectador se mantenga involucrado durante toda la duración. Además, cada escena tiene un propósito claro dentro de la historia general. En cuanto a la interpretación del elenco, el nivel es bastante alto. Los actores logran transmitir emociones complejas sin exageración, lo que contribuye a la credibilidad del mundo. La química entre los personajes es uno de los factores que hace que la película funcione tan bien. Ahora bien, en cuanto a si esta película vale la pena verla, la respuesta es claramente sí. No solo es recomendable para fans de los superhéroes, sino también para cualquier persona interesada en historias bien construidas, con conflictos humanos profundos. Es una película que combina entretenimiento con contenido significativo, lo que no siempre es fácil de encontrar en el género. También es importante mencionar que, aunque la película tiene algunos elementos propios de su época, como ciertos efectos visuales que hoy pueden parecer menos avanzados, esto no afecta su calidad general. La fuerza de la historia y los personajes compensa cualquier limitación técnica. Si se compara con otras películas de superhéroes de su tiempo, esta destaca claramente por su madurez narrativa. No se centra únicamente en la acción, sino que utiliza el género como vehículo para explorar temas sociales y psicológicos. Esto la convierte en una obra más completa y con mayor impacto. En conclusión, X2, X-Men 2, es una película altamente recomendable. Su historia sólida, sus personajes bien desarrollados, sus temas profundos y su equilibrio entre acción y drama la convierten en una de las mejores entregas del género de superhéroes. Es una obra que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la diferencia, el miedo y la aceptación. Para cualquier espectador que disfrute del cine de acción con contenido emocional e ideas significativas, esta película definitivamente merece ser vista. X2, X-Men 2, es una película que llegó en un momento muy importante para el desarrollo del cine de superhéroes moderno, especialmente en lo que respecta a los efectos visuales, VFX, y el uso de CGI. A principios de los años 2000, la industria todavía estaba en una fase de transición tecnológica. El CGI ya existía y era funcional, pero aún no alcanzaba el nivel de realismo fluido que vemos en las producciones actuales. Por eso, esta película es un ejemplo interesante de cómo se utilizaban los efectos digitales de forma estratégica, combinándolos con efectos prácticos para lograr un resultado creíble, dinámico y visualmente impactante. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX en esta película es la creación de los poderes mutantes. Cada personaje tenía habilidades únicas que debían representarse de forma visual sin romper la coherencia del mundo real. En lugar de abusar del CGI, el equipo de efectos optó por una mezcla equilibrada entre técnicas digitales y físicas. Esto permitió que las escenas de acción se sintieran más tangibles y menos artificiales. Por ejemplo, los poderes de control climático de Tormenta no se representaban como explosiones exageradas, sino como fenómenos naturales integrados en el entorno, como relámpagos, vientos y nubes generadas digitalmente, pero con una base realista. El personaje de Rondador Nocturno fue uno de los mayores desafíos técnicos de la película. Su capacidad de teletransportación requería una representación visual compleja, ya que debía parecer rápida, fluida y al mismo tiempo comprensible para el espectador. El equipo de efectos visuales desarrolló un estilo de transición que incluía distorsiones del espacio, humo digital y cambios de cámara muy rápidos para simular el movimiento instantáneo.
La famosa escena de la Casa Blanca es un ejemplo perfecto de cómo el CGI se utilizó para crear una secuencia caótica, pero controlada, donde el personaje se mueve entre habitaciones en fracciones de segundo, sin perder claridad narrativa. Otro elemento clave del VFX es la representación del poder de Magneto. A diferencia de otros personajes, sus habilidades están basadas en la manipulación del metal, lo que implica una interacción constante con objetos del entorno. Para lograr esto, el equipo combinó animación digital con objetos reales modificados en postproducción. Las escenas donde Magneto levanta estructuras metálicas, vehículos o incluso armas muestran una integración muy cuidadosa entre lo físico y lo digital. El objetivo no era crear algo exagerado, sino transmitir la sensación de un poder masivo pero controlado. El CGI también fue esencial para la creación de escenarios complejos, como la base de Alkali Lake. Aunque muchas partes fueron filmadas en locaciones reales, gran parte de la destrucción, los efectos de agua y los colapsos estructurales fueron generados digitalmente. La secuencia final, donde la represa comienza a romperse y el agua inunda las instalaciones, es uno de los momentos más impresionantes técnicamente. Aquí se utilizó simulación de fluidos digital, una tecnología que en ese momento aún estaba en desarrollo, para representar el comportamiento del agua de manera realista. Aunque hoy puede parecer menos sofisticado, en su época fue un logro técnico significativo. Otro punto importante es la integración de los poderes mentales de personajes como Jean Grey y el Profesor X. Este tipo de habilidades no tienen una representación física directa, por lo que el equipo de VFX tuvo que recurrir a efectos más abstractos. Se utilizaron ondas de energía, distorsiones visuales sutiles y cambios en la iluminación para representar la actividad psíquica. En las escenas donde el Profesor X utiliza la máquina cerebro, se crean visualizaciones de redes neuronales y conexiones mentales que ayudan al espectador a entender el alcance de su poder, sin necesidad de explicaciones verbales excesivas. El diseño del personaje de Wolverine también incluye elementos de efectos visuales, aunque más sutiles. Sus garras de adamantium fueron creadas con una combinación de prótesis físicas y CGI. En muchas escenas, el actor utilizaba versiones prácticas de las garras para las tomas cercanas, mientras que en los movimientos rápidos o combates intensos se reemplazaban digitalmente para lograr mayor fluidez. Este enfoque híbrido permitió que las escenas de combate se sintieran más reales y menos dependientes de la animación por computadora. Uno de los aspectos más destacados del CGI en la película es la destrucción controlada. A diferencia de películas modernas donde la destrucción es masiva y constante, aquí se utiliza de forma más selectiva. Cada vez que ocurre un evento visual importante, como una explosión o el colapso de una estructura, está cuidadosamente planificado para tener impacto narrativo. Esto se puede ver claramente en la escena del ataque a la escuela de Xavier, donde los efectos de fuego, humo y derrumbe están diseñados para aumentar la tensión sin saturar la pantalla. La iluminación digital también juega un papel importante en la estética visual de la película. Muchas escenas nocturnas o interiores utilizan luz generada por computadora para reforzar el ambiente. Esto es especialmente visible en la base de Stryker, donde los tonos fríos, azules y metálicos ayudan a crear una sensación de peligro y control militar. La combinación de iluminación real y digital permite que los personajes se integren mejor en los entornos, evitando que parezcan elementos separados del fondo. El trabajo de composición digital fue fundamental para unir todos estos elementos. En muchas escenas, actores filmados en sets reales fueron combinados con fondos digitales, efectos de partículas y extensiones de escenario. Esto se puede apreciar en las secuencias de acción más complejas, donde el entorno cambia constantemente debido a explosiones, movimientos de cámara rápidos y poderes mutantes en acción. La composición es lo que permite que todo esto se vea coherente y no como capas separadas. Otro punto interesante es el uso del CGI para mejorar escenas prácticas en lugar de reemplazarlas completamente. En muchos casos, los efectos digitales se utilizaron para añadir detalles adicionales, como lluvia, polvo, chispas o distorsiones de energía. Este enfoque híbrido fue clave para mantener un equilibrio entre realismo y espectacularidad. En lugar de depender completamente de la tecnología digital, la película la utiliza como complemento del trabajo físico en el set. El diseño de sonido también está estrechamente relacionado con los VFX. Aunque no es un efecto visual en sí,
El sonido refuerza la percepción de los poderes y hace que el CGI sea más creíble. Por ejemplo, las teletransportaciones de Rondador Nocturno están acompañadas de sonidos bruscos y distorsionados que ayudan a reforzar el impacto visual. Lo mismo ocurre con los poderes de Magneto, donde los sonidos metálicos y vibraciones graves hacen que sus acciones se sientan más pesadas y reales. En términos de dirección artística, la película mantiene un estilo visual más realista y menos saturado que otras producciones de su género en esa época. Esto obliga al equipo de VFX a trabajar dentro de un marco más limitado, lo que paradójicamente mejora el resultado final. Al no depender de colores exagerados o efectos brillantes constantes, los momentos de CGI destacan más y tienen mayor impacto visual. Otro elemento técnico importante es la simulación de multitudes y movimientos complejos. En escenas como el ataque inicial o las operaciones militares, se utilizaron efectos digitales para ampliar el número de personajes en pantalla y crear la sensación de caos controlado. Esto permitió mostrar situaciones de gran escala sin necesidad de cientos de extras físicos. El envejecimiento visual del CGI es un tema interesante al analizar la película hoy en día. Aunque algunos efectos pueden parecer menos realistas comparados con los estándares actuales, especialmente en fluidos y animaciones rápidas, la mayoría de los efectos siguen siendo funcionales gracias a su diseño sobrio y su integración con elementos reales. Esto demuestra que un buen VFX no depende únicamente de la tecnología, sino también de decisiones creativas inteligentes. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en X2, X-Men 2, es un ejemplo muy sólido de cómo la tecnología de principios de los 2000 pudo ser utilizada de manera efectiva para contar una historia compleja. La película no intenta depender completamente de los efectos digitales, sino que los utiliza como una herramienta para reforzar la narrativa, los personajes y la emoción de cada escena. Su enfoque equilibrado entre efectos prácticos y digitales la convierte en una obra visualmente coherente, que todavía hoy es respetada por su diseño técnico y su dirección artística. El personaje de Rondador Nocturno fue uno de los mayores desafíos técnicos de la película. Su capacidad de teletransportación requería una representación visual compleja, ya que debía parecer rápida, fluida y al mismo tiempo comprensible para el espectador. El equipo de efectos visuales desarrolló un estilo de transición que incluía distorsiones del espacio, humo digital y cambios de cámara muy rápidos para simular el movimiento instantáneo. La famosa escena de la Casa Blanca es un ejemplo perfecto de cómo el CGI se utilizó para crear una secuencia caótica pero controlada, donde el personaje se mueve entre habitaciones en fracciones de segundo sin perder claridad narrativa. Otro elemento clave del VFX es la representación del poder de Magneto. A diferencia de otros personajes, sus habilidades están basadas en la manipulación del metal, lo que implica una interacción constante con objetos del entorno. Para lograr esto, el equipo combinó animación digital con objetos reales modificados en postproducción. Las escenas donde Magneto levanta estructuras metálicas, vehículos o incluso armas, muestran una integración muy cuidadosa entre lo físico y lo digital. X2, X-Men 2, tuvo un desempeño muy sólido tanto en taquilla como en su distribución en medios domésticos, convirtiéndose en una de las películas de superhéroes más exitosas de su época. Su lanzamiento llegó en un momento en el que el género aún estaba construyendo su identidad comercial moderna, por lo que su rendimiento fue clave para demostrar que este tipo de historias podían funcionar como grandes producciones de estudio con éxito global. La película no solo mantuvo el interés del público que ya había disfrutado la primera entrega, sino que logró ampliarlo significativamente gracias a una mejor recepción crítica y un mayor impacto internacional. En su estreno en cines, la película tuvo una apertura muy fuerte en Estados Unidos. Desde su primer fin de semana, mostró una gran demanda del público, impulsada por la popularidad creciente de los personajes y por el buen boca a boca que generó su predecesora. La campaña de marketing fue estratégica, destacando escenas de acción intensas, el regreso de personajes icónicos y la introducción de nuevos mutantes. Este enfoque ayudó a posicionar la película como uno de los estrenos más importantes del año, atrayendo tanto a fans del cómic como a espectadores generales interesados en cine de acción. Durante su recorrido en taquilla doméstica, la película mantuvo una estabilidad notable. No experimentó caídas bruscas en sus ingresos semanales,
lo que indica una recepción positiva sostenida por parte del público. Este comportamiento es especialmente importante porque demuestra que no dependía únicamente de la curiosidad inicial, sino que generó recomendación entre espectadores. El boca a boca fue un factor clave, ya que muchos destacaban su tono más maduro, su historia más compleja y la mejora en la calidad general respecto a la primera película. En el mercado internacional, la película también tuvo un desempeño muy fuerte. El interés por los X-Men ya era global, y la secuela supo capitalizar esa popularidad. En varios países europeos y asiáticos, la película tuvo una recepción superior a la esperada, especialmente en mercados donde el cine de superhéroes estaba comenzando a ganar popularidad. La combinación de acción visual, personajes reconocibles y temas universales como la discriminación y la identidad ayudó a que la historia fuera comprensible y atractiva para audiencias diversas. Uno de los factores que contribuyó al éxito global fue la accesibilidad de la narrativa. Aunque la película forma parte de una saga, su historia es lo suficientemente clara como para que nuevos espectadores puedan entender el conflicto principal sin haber visto la primera entrega. Esto amplió su alcance comercial, permitiendo que más personas se sumaran a la franquicia en este punto. Además, el enfoque en personajes populares como Wolverine ayudó a atraer a audiencias más amplias. El rendimiento financiero de la película también se benefició de la creciente popularidad de las películas de superhéroes a principios de los años 2000. En ese momento, el género estaba empezando a consolidarse como una categoría rentable dentro de Hollywood, y esta película fue una de las responsables de fortalecer esa tendencia. Su éxito demostró a los estudios que las adaptaciones de cómics podían generar ingresos significativos si se realizaban con una buena combinación de historia, personajes y efectos visuales. En comparación con su presupuesto, la película fue altamente rentable. Aunque los costos de producción eran elevados debido a los efectos especiales, el elenco y las locaciones, los ingresos de taquilla superaron ampliamente la inversión inicial. Este tipo de resultado consolidó la franquicia como una propiedad valiosa para el estudio, asegurando la producción de futuras entregas y expandiendo el universo cinematográfico de los mutantes. Otro aspecto importante del rendimiento en taquilla fue la competencia en su año de estreno. A pesar de enfrentarse a otras grandes producciones, la película logró destacarse gracias a su identidad propia y a la fuerza de su marca. No dependía únicamente del espectáculo visual, sino también de una narrativa emocionalmente atractiva, lo que le permitió diferenciarse de otras películas de acción del mismo periodo. Después de su paso por los cines, la película tuvo un ciclo de vida muy exitoso en el mercado de medios domésticos. Su lanzamiento en formato DVD fue especialmente importante, ya que en esa época, el DVD era el principal formato de consumo en el hogar. La edición doméstica de la película ofrecía contenido adicional que aumentaba su valor para los fanáticos, como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. El lanzamiento en DVD tuvo una gran demanda inicial. Muchas personas que habían visto la película en cines decidieron comprarla para volver a verla o para completar su colección. También hubo un número significativo de nuevos espectadores que descubrieron la película directamente en formato doméstico, lo que extendió su vida comercial más allá de la taquilla. Este fenómeno era común en la época, pero en este caso fue especialmente fuerte debido a la popularidad creciente de la franquicia. El éxito del DVD también se vio impulsado por la calidad de la edición. El estudio cuidó mucho la presentación del producto, ofreciendo versiones con buena calidad de imagen y sonido, además de contenido adicional que profundizaba en la producción de la película. Este tipo de material extra era muy valorado por los fans, ya que permitía entender mejor el proceso creativo detrás de los efectos visuales, el desarrollo de personajes y la dirección artística. Las ventas de VHS todavía existían en algunos mercados durante el lanzamiento de la película, aunque estaban en declive. Sin embargo, el foco principal ya estaba claramente en el DVD, que ofrecía ventajas técnicas significativas como mejor calidad de imagen, acceso rápido a escenas específicas y material adicional. Esto ayudó a consolidar el cambio de formato en la industria del entretenimiento doméstico. Con el tiempo, la película también tuvo múltiples reediciones en formatos de alta definición, incluyendo Blu-ray. Estas versiones posteriores mejoraron la calidad visual y permitieron que nuevas generaciones de espectadores pudieran disfrutarla con una presentación más moderna. Las ediciones en Blu-ray también incluyeron contenido adicional actualizado, lo que mantuvo el interés en la película
incluso años después de su estreno original. El impacto en medios domésticos no solo fue económico, sino también cultural. Muchas personas conocieron la franquicia de los X-Men a través de estas ediciones en DVD o televisión por cable, lo que ayudó a expandir su base de fans. La disponibilidad constante de la película en el hogar permitió que su influencia se mantuviera viva durante años, incluso entre aquellos que no la vieron en su estreno cinematográfico. Otro punto relevante es la emisión televisiva. La película fue transmitida en múltiples canales de televisión en diferentes países, lo que contribuyó aún más a su popularidad. Estas emisiones solían estar acompañadas de doblajes en distintos idiomas, lo que facilitaba su acceso a audiencias globales. La televisión jugó un papel importante en mantener la relevancia de la película entre lanzamientos de nuevas entregas de la saga. El rendimiento en taquilla y en medios domésticos también tuvo un impacto directo en la evolución de la franquicia. El éxito financiero justificó la producción de nuevas películas, lo que permitió expandir la historia de los mutantes en el cine. Sin este éxito comercial, es probable que la saga no hubiera continuado con la misma fuerza o escala. En términos de legado comercial, la película se considera una pieza clave en la consolidación del modelo moderno de franquicias cinematográficas. Demostró que una secuela podía no solo mantener el interés del público, sino superarlo, generando mayores ingresos y fortaleciendo la marca. Esto influyó en la estrategia de muchos estudios que comenzaron a apostar más fuertemente por universos cinematográficos conectados. En conclusión, X2, X-Men 2, fue un éxito tanto en taquilla como en medios domésticos. Su rendimiento sólido en cines, su fuerte presencia internacional y su éxito en formatos como DVD y Blu-ray la convirtieron en una de las películas más importantes de su género en su época. Más allá de los números, su impacto ayudó a transformar la manera en que Hollywood veía las películas de superhéroes, estableciendo un modelo de éxito que todavía influye en la industria actual. X2, X-Men 2, es una película que suele considerarse una de las mejores entregas tempranas del cine de superhéroes moderno, pero como toda obra cinematográfica, no está libre de puntos fuertes y débiles. Su impacto fue muy positivo en general, aunque también presenta ciertas limitaciones propias de su época y del enfoque narrativo elegido. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite entender mejor por qué sigue siendo tan valorada y, al mismo tiempo, qué elementos podrían haberse mejorado para alcanzar un nivel aún más alto. Uno de los puntos positivos más destacados de la película es su historia. La trama es más compleja y madura que la de su predecesora, con múltiples líneas narrativas que se entrelazan de forma coherente. El conflicto entre humanos y mutantes se presenta de manera más profunda, explorando temas como la discriminación, el miedo social y la supervivencia. Además, la inclusión del Coronel Stryker como villano humano añade un nivel de realismo que hace que la historia se sienta más creíble. Este enfoque narrativo le da a la película una identidad propia dentro del género. Otro punto fuerte e importante es el desarrollo de personajes. La película dedica tiempo a explorar las motivaciones y conflictos internos de varios protagonistas. Wolverine, por ejemplo, tiene un arco muy sólido relacionado con su pasado en el programa Arma X, lo que le da mayor profundidad emocional. También Jean Grey comienza a mostrar una evolución significativa en sus poderes, lo que añade tensión y anticipación. Magneto y el Profesor X continúan representando dos filosofías opuestas, lo que enriquece el núcleo temático de la historia. Este nivel de desarrollo es uno de los factores que hace que la película sea tan recordada. La actuación del elenco también es uno de los grandes puntos positivos. Los actores logran transmitir emociones complejas sin caer en la exageración, lo que contribuye a la credibilidad del mundo. Personajes como Magneto, interpretado con gran intensidad, o Wolverine, con su mezcla de rudeza y vulnerabilidad, destacan especialmente. Esta calidad interpretativa ayuda a elevar la película más allá de un simple espectáculo de acción, convirtiéndola en una historia con peso emocional. En el apartado visual, la película también tiene aspectos muy positivos. Aunque los efectos especiales no son tan avanzados como los actuales, para su época fueron bastante sólidos. La combinación de efectos prácticos y CGI se utilizó de manera inteligente, evitando el abuso de tecnología digital. Esto permitió que las escenas de acción se sintieran más reales y menos artificiales. Secuencias como el ataque a la Casa Blanca o las escenas en la base de Stryker son ejemplos de buen uso de efectos visuales integrados con la narrativa.
Otro punto fuerte es el equilibrio entre acción y drama. La película no se limita a mostrar batallas, sino que también dedica tiempo a desarrollar relaciones y conflictos internos. Esto hace que las escenas de acción tengan mayor impacto emocional, ya que están conectadas con lo que los personajes están viviendo. El ritmo de la película está bien estructurado, alternando momentos de tensión, exploración y combate sin sentirse caótico. También es importante destacar el mensaje temático de la película. La historia utiliza a los mutantes como metáfora de grupos marginados en la sociedad, lo que permite abordar temas como la intolerancia y el miedo a lo diferente. Este enfoque le da una profundidad adicional que la diferencia de otras películas de acción más superficiales. El mensaje sigue siendo relevante incluso hoy en día, lo que demuestra la fuerza de su construcción temática. Sin embargo, la película también tiene algunos puntos negativos. Uno de los principales es que, aunque maneja muchos personajes, no todos reciben el mismo nivel de desarrollo. Algunos personajes secundarios tienen muy poco tiempo en pantalla o no se exploran lo suficiente. Esto puede hacer que ciertas historias se sientan incompletas o menos impactantes en comparación con los personajes principales. Otro aspecto mejorable es la dependencia de ciertos clichés del género. Aunque la película intenta ser más madura, todavía utiliza algunas estructuras narrativas típicas de las películas de superhéroes, como el villano con motivaciones extremas o la amenaza global que debe ser detenida en el último momento. Esto no arruina la historia, pero sí reduce en algunos momentos la sensación de originalidad. En cuanto a los efectos visuales, aunque son buenos para su época, hoy en día pueden verse algo desactualizados en ciertas escenas. Algunas animaciones digitales no tienen el nivel de realismo que se espera en producciones modernas. Esto es especialmente visible en escenas de destrucción o en movimientos rápidos de poderes mutantes. Sin embargo, este problema está más relacionado con el avance tecnológico que con la calidad del trabajo en sí. Otro punto débil es que algunos conflictos emocionales se resuelven de manera algo rápida. Ciertos momentos importantes del guión no reciben el tiempo suficiente para desarrollarse completamente, lo que puede hacer que algunas decisiones de los personajes parezcan apresuradas. Esto afecta ligeramente la profundidad emocional en algunas partes de la película. También se puede mencionar que algunos personajes, aunque interesantes, no tienen un impacto tan fuerte en la historia principal como podrían tener. Por ejemplo, ciertos mutantes secundarios aparecen principalmente como apoyo narrativo, sin un desarrollo individual significativo. Esto reduce la sensación de un universo completamente desarrollado en todos sus niveles. En el caso del villano principal, aunque el Coronel Stryker es un antagonista sólido, su carácter puede sentirse algo convencional en algunos momentos. Su motivación está bien definida, pero no tiene tantas capas emocionales como otros personajes de la película. Esto hace que, aunque sea efectivo como amenaza, no sea tan complejo como Magneto, quien en muchos sentidos se roba parte del protagonismo moral de la historia. Otro aspecto negativo menor es que el equilibrio entre múltiples historias puede hacer que algunas subtramas se sientan menos conectadas. Aunque la narrativa general funciona bien, en ciertos momentos el cambio entre historias puede parecer abrupto. Esto no rompe la coherencia general, pero sí puede afectar ligeramente la fluidez narrativa. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que la película logra mantener un nivel de calidad muy alto, en comparación con muchas otras producciones de su época. Sus defectos no son graves ni destruyen la experiencia, sino que son más bien limitaciones naturales de una producción ambiciosa con múltiples elementos en juego. En conclusión, X2, X-Men 2, es una película que destaca principalmente por sus fortalezas. Una historia madura, personajes bien desarrollados, buenas actuaciones, efectos visuales sólidos y un mensaje temático profundo. Sus puntos negativos existen, como el desarrollo desigual de algunos personajes, ciertos clichés narrativos y limitaciones técnicas propias de la época, pero no impiden que la película sea una de las mejores entregas del cine de superhéroes temprano. En general, sus aspectos positivos superan claramente a los negativos, consolidándola como una obra importante dentro del género y una secuela muy bien lograda. Su lanzamiento llegó en un momento en el que el género aún estaba construyendo su identidad comercial moderna, por lo que su rendimiento fue clave para demostrar que este tipo de historias podían funcionar como grandes producciones de estudio con éxito global. La película no solo mantuvo el interés del público que ya había disfrutado la primera entrega,
sino que logró ampliarlo significativamente gracias a una mejor recepción crítica y un mayor impacto internacional. En su estreno en cines, la película tuvo una apertura muy fuerte en Estados Unidos. Desde su primer fin de semana, mostró una gran demanda del público, impulsada por la popularidad creciente de los personajes y por el buen boca a boca que generó su predecesora. La campaña de marketing fue estratégica, destacando escenas de acción intensas, el regreso de personajes icónicos y la introducción de nuevos mutantes. Este enfoque ayudó a posicionar la película como uno de los estrenos más importantes del año, atrayendo tanto a fans del cómic como a espectadores generales interesados en cine de acción. Durante su recorrido en taquilla doméstica, la película mantuvo una estabilidad notable. No experimentó caídas bruscas en sus ingresos semanales, lo que indica una recepción positiva sostenida por parte del público. Este comportamiento es especialmente importante porque demuestra que no dependía únicamente de la curiosidad inicial, sino que generó recomendación entre espectadores. El boca a boca fue un factor clave, ya que muchos destacaban su tono más maduro, su historia más compleja y la mejora en la calidad general respecto a la primera película. En el mercado internacional, la película también tuvo un desempeño muy fuerte. El interés por los X-Men ya era global, y la secuela supo capitalizar esa popularidad. En varios países europeos y asiáticos, la película tuvo una recepción superior a la esperada, especialmente en mercados donde el cine de superhéroes estaba comenzando a ganar popularidad. La combinación de acción visual, personajes reconocibles y temas universales como la discriminación y la identidad ayudó a que la historia fuera comprensible y atractiva para audiencias diversas. X2, X-Men 2, es una película cuyo éxito creativo no solo depende de sus actores o efectos visuales, sino también del trabajo sólido de su director y de los escritores que dieron forma a su historia. Entender quiénes estuvieron detrás de la dirección y el guión ayuda a comprender por qué la película tiene un tono tan equilibrado entre acción, drama y profundidad temática. El resultado final es una obra que combina entretenimiento con reflexión social, algo que no siempre es fácil de lograr en el cine de superhéroes. El director principal de la película es Bryan Singer, quien ya había dirigido la primera entrega de la saga. Singer tuvo un papel clave en establecer el estilo visual y narrativo del universo de los X-Men en el cine. Su enfoque se caracteriza por tratar a los personajes con seriedad, evitando exagerar el aspecto caricaturesco de los superhéroes y enfocándose más en sus conflictos internos. En esta segunda película, su dirección es más segura y ambiciosa, con escenas de acción más complejas y una narrativa más amplia que involucra múltiples personajes y líneas argumentales. Singer también es importante porque ayudó a definir el tono realista del universo mutante. En lugar de presentar una historia puramente fantástica, optó por un enfoque más cercano a la realidad, donde los mutantes son tratados como una minoría social que enfrenta discriminación. Este enfoque fue clave para diferenciar a los X-Men de otras franquicias de superhéroes de la época. Su dirección busca constantemente equilibrar el espectáculo visual con el desarrollo emocional de los personajes, lo que da como resultado una película más profunda. Otro aspecto importante del trabajo de Singer es su manejo del ritmo narrativo. La película no se apresura en mostrar la acción, sino que construye cuidadosamente la tensión antes de cada gran secuencia. Esto permite que el espectador se involucre emocionalmente con los personajes antes de que ocurran los eventos más intensos. Además, Singer sabe cuándo dar espacio a los personajes para respirar, permitiendo momentos de diálogo y reflexión que enriquecen la historia. En cuanto al guión, la película fue escrita por un equipo de guionistas, entre los que destacan Michael Dougherty, Dan Harris y David Hayter. Estos escritores trabajaron juntos para expandir el universo establecido en la primera película, introduciendo nuevas tramas, personajes y conflictos. Su objetivo principal fue hacer una secuela más grande, más compleja y emocionalmente más profunda. David Hayter, en particular, tuvo una influencia importante en la construcción del tono dramático del guión. Su experiencia en adaptar historias de cómics ayudó a mantener el equilibrio entre fidelidad al material original y adaptación cinematográfica. Gracias a su trabajo, la película mantiene una coherencia narrativa que respeta la esencia de los personajes de los cómics, pero los adapta a un contexto más realista y cinematográfico. Michael Dougherty y Dan Harris contribuyeron especialmente en la estructuración de la historia y en el desarrollo de los diálogos. Su trabajo permitió que la película tuviera múltiples líneas narrativas que se conectan de forma fluida.
Esto incluye la historia de Wolverine y su pasado, la evolución de Jean Grey, el conflicto entre Magneto y el Profesor X, y la amenaza representada por el Coronel Stryker. Cada una de estas historias se entrelaza de manera que ninguna se siente completamente separada del conjunto. El guión también destaca por su enfoque en los temas sociales. Los escritores utilizaron la historia de los mutantes como una metáfora de la discriminación y el miedo hacia lo diferente. Este enfoque no solo da profundidad a la trama, sino que también permite que la película tenga un mensaje relevante para el público. Los diálogos entre personajes como Xavier y Magneto reflejan diferentes perspectivas sobre cómo enfrentar la persecución, lo que añade un nivel filosófico a la historia. Otro aspecto importante del trabajo del guión es la construcción del villano, el Coronel Stryker. Los escritores lo diseñaron como un antagonista humano, no como un mutante, lo que añade una capa adicional de complejidad al conflicto. Stryker no actúa por maldad pura, sino por una convicción extrema de que los mutantes representan un peligro. Esto hace que el conflicto sea más realista y menos simplista, ya que no se trata solo de héroes contra villanos, sino de ideologías enfrentadas. El equipo de guionistas también tuvo el desafío de equilibrar una gran cantidad de personajes. La película incluye a muchos mutantes con habilidades y personalidades diferentes, lo que podía haber resultado en una narrativa desordenada. Sin embargo, lograron estructurar la historia de manera que cada personaje tenga un papel claro dentro del conflicto principal. Aunque algunos personajes tienen menos desarrollo que otros, el conjunto general se mantiene coherente. Bryan Singer, como director, trabajó muy de cerca con los escritores para asegurar que el guión pudiera ser traducido efectivamente a la pantalla. Esta colaboración es fundamental en el resultado final de la película. Singer no solo se limitó a dirigir escenas, sino que también influyó en decisiones narrativas y en la forma en que se presentaban los personajes visualmente. Esta interacción entre dirección y escritura es una de las razones por las que la película se siente tan unificada. Otro punto importante es cómo el guión maneja la tensión. Los escritores construyen la historia de manera progresiva, aumentando el peligro y la escala del conflicto a medida que avanza la película. Desde el ataque inicial hasta el clímax en la base de Stryker, la narrativa está diseñada para mantener al espectador constantemente involucrado. Cada escena tiene una función específica dentro del desarrollo general de la historia. El diálogo es otro elemento clave del guión. En lugar de depender únicamente de la acción, la película utiliza conversaciones entre personajes para desarrollar ideas complejas. Los intercambios entre Xavier y Magneto, por ejemplo, no solo sirven para avanzar la trama, sino también para explorar sus filosofías opuestas. Este tipo de escritura eleva la película por encima de un simple espectáculo visual. También es importante mencionar que el guión equilibra muy bien los momentos personales con los eventos globales. Mientras la historia principal involucra amenazas a gran escala, también hay subtramas personales que humanizan a los personajes. Esto permite que el público se conecte emocionalmente con ellos, incluso en medio de situaciones de acción intensa. El trabajo conjunto entre Bryan Singer y los guionistas da como resultado una película que se siente bien estructurada y coherente. Cada elemento narrativo está cuidadosamente colocado para contribuir al desarrollo general de la historia. Aunque hay muchos personajes y eventos, la película mantiene una línea narrativa clara gracias a esta coordinación. En conclusión, X2, X-Men 2, es el resultado de una colaboración sólida entre un director con visión clara y un equipo de escritores experimentados. Bryan Singer aporta el estilo visual, el tono serio y la dirección emocional, mientras que Michael Dougherty, Dan Harris y David Hayter construyen una historia compleja, temática y bien estructurada. Juntos logran una película que no solo funciona como entretenimiento, sino también como una exploración profunda de temas sociales y personales, lo que la convierte en una de las entregas más importantes de la saga X-Men. X2, X-Men 2, destaca no solo por su historia y sus efectos visuales, sino también por su poderosa banda sonora, que juega un papel fundamental en la construcción de la emoción, la tensión y la identidad del universo mutante. La música en esta película no es un elemento secundario, sino una herramienta narrativa clave que acompaña cada momento importante, refuerza el tono dramático y ayuda a dar cohesión a escenas que, sin ella, no tendrían el mismo impacto emocional.
El trabajo musical está diseñado para reforzar tanto la acción como los momentos íntimos de los personajes. El compositor principal de la banda sonora es John Ottman, quien también participó en la edición de la película. Esta doble función es muy importante, ya que le permitió integrar la música directamente con el ritmo de la narrativa visual. Ottman no solo compuso las piezas musicales, sino que también influyó en cómo se estructuran muchas escenas, para que la música y la imagen trabajen en perfecta sincronía. Este tipo de colaboración entre edición y composición es uno de los factores que hace que la película tenga un flujo tan coherente. La música de Ottman en esta película mantiene y expande el tema principal establecido en la primera entrega de la saga. Este tema se caracteriza por ser épico, melancólico y heroico al mismo tiempo, reflejando la dualidad del mundo de los X-Men, un grupo de personas con habilidades extraordinarias que, sin embargo, viven perseguidas y temidas por la sociedad. En esta segunda película, el tema principal se desarrolla con más profundidad, incorporando variaciones más oscuras y dramáticas que reflejan el aumento del peligro y la complejidad emocional de la historia. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical es cómo se utilizan los motivos musicales para representar personajes y situaciones específicas. Por ejemplo, Magneto tiene una presencia sonora marcada por tonos más graves y oscuros, que reflejan su visión más agresiva del conflicto entre humanos y mutantes. En contraste, el tema del Profesor X es más suave, reflexivo y esperanzador, lo que simboliza su creencia en la coexistencia pacífica. Esta dualidad musical ayuda al espectador a entender las diferencias ideológicas entre los personajes, incluso sin diálogo. La música también juega un papel fundamental en las escenas de acción. En lugar de ser simplemente un acompañamiento de fondo, la banda sonora se integra con el ritmo de la edición para aumentar la tensión. En escenas como el ataque inicial o las secuencias de rescate, la música acelera progresivamente, creando una sensación de urgencia y peligro. Los crescendos musicales están cuidadosamente sincronizados con los momentos visuales más intensos, lo que hace que la experiencia sea más inmersiva. Otro elemento importante es el uso del silencio y la reducción musical en momentos clave. Ottman no llena cada escena con música constante, sino que sabe cuándo dejar espacio para el sonido ambiental o incluso para el silencio. Esto permite que ciertos momentos tengan mayor impacto emocional. Por ejemplo, en escenas de tensión psicológica o revelaciones importantes, la ausencia de música puede hacer que el diálogo o la expresión de los personajes tenga más peso. La orquestación de la banda sonora es otro aspecto destacado. Ottman utiliza una orquesta completa, con una mezcla de cuerdas, metales, percusión y elementos electrónicos sutiles. Las cuerdas suelen utilizarse para momentos emocionales o trágicos, mientras que los metales y la percusión se reservan para escenas de acción o conflicto. Esta combinación crea una textura sonora rica que se adapta a los diferentes tonos de la película. En las escenas relacionadas con el personaje de Wolverine, la música adquiere un tono más personal y melancólico. Sus temas suelen estar acompañados de cuerdas suaves y melodías introspectivas que reflejan su lucha interna y su búsqueda de identidad. La banda sonora ayuda a profundizar en su carácter sin necesidad de explicaciones adicionales, convirtiendo su historia en algo más emocionalmente resonante. El tema de Jean Grey también tiene una evolución musical importante. A medida que su poder comienza a crecer y a volverse más inestable, la música asociada a su personaje se vuelve más intensa y caótica. Ottman utiliza progresiones armónicas que generan tensión creciente, anticipando su transformación futura dentro de la saga. Este uso de la música como herramienta narrativa es uno de los puntos más sofisticados de la banda sonora. En el caso de las escenas de Magneto, la música refuerza su carácter imponente y estratégico. Los temas asociados a él suelen ser más pesados, con ritmos lentos pero poderosos, lo que transmite la sensación de control y amenaza constante. La música no lo presenta simplemente como un villano, sino como una figura compleja y dominante dentro del conflicto. Uno de los momentos más destacados musicalmente es la secuencia del clímax, donde múltiples eventos ocurren simultáneamente. Aquí, Ottman combina diferentes motivos musicales para representar las distintas líneas narrativas que convergen. La música aumenta en intensidad a medida que el peligro crece, hasta llegar a un punto culminante donde todos los temas convergen en una explosión emocional y sonora. Este tipo de composición ayuda a unificar la narrativa visual con la emocional.
La integración entre edición y música es uno de los mayores logros de la película. Debido a que John Ottman también fue el editor, pudo diseñar la estructura de muchas escenas, teniendo en cuenta el ritmo musical desde el principio. Esto resulta en transiciones más fluidas, cortes más precisos y una sincronización perfecta entre imagen y sonido. Este nivel de integración no es común en todas las producciones y contribuye significativamente a la calidad final del filme. Otro aspecto importante es cómo la banda sonora refuerza el tema central de la película, la lucha entre la coexistencia y el conflicto. Los contrastes musicales entre los diferentes personajes reflejan estas ideas filosóficas. La música no solo acompaña la acción, sino que también comunica el mensaje subyacente de la historia. El uso de leitmotivs, o temas musicales recurrentes asociados a personajes o ideas, es fundamental en la composición de Ottman. Estos motivos ayudan al espectador a identificar emocionalmente los momentos clave y a conectar diferentes partes de la historia. Cada vez que un tema regresa, trae consigo una carga emocional acumulada que refuerza la narrativa. La calidad técnica de la grabación también es notable. La orquesta fue grabada con gran atención al detalle, asegurando que cada instrumento tuviera claridad dentro de la mezcla final. Esto permite que la música suene amplia y cinematográfica, sin perder definición en los momentos más intensos. En conclusión, la banda sonora de X2, X-Men 2, compuesta por John Ottman, es uno de los elementos más importantes de la película. No solo acompaña la acción, sino que también construye la identidad emocional de los personajes y refuerza los temas centrales de la historia. Su combinación de orquestación clásica, motivos recurrentes y sincronización con la edición hace que la experiencia cinematográfica sea mucho más inmersiva y poderosa. Gracias a este trabajo musical, la película logra un nivel de profundidad emocional que la eleva por encima de una simple película de acción, convirtiéndola en una obra más completa y memorable dentro del género de superhéroes. En cuanto al guión, la película fue escrita por un equipo de guionistas, entre los que destacan Michael Dougherty, Dan Harris y David Hayter. Estos escritores trabajaron juntos para expandir el universo establecido en la primera película, introduciendo nuevas tramas, personajes y conflictos. Su objetivo principal fue hacer una secuela más grande, más compleja y emocionalmente más profunda. David Hayter, en particular, tuvo una influencia importante en la construcción del tono dramático del guión. Su experiencia en adaptar historias de cómics ayudó a mantener el equilibrio entre fidelidad al material original y adaptación cinematográfica. Gracias a su trabajo, la película mantiene una coherencia narrativa que respeta la esencia de los personajes de los cómics, pero los adapta a un contexto más realista y cinematográfico. Michael Dougherty y Dan Harris contribuyeron especialmente en la estructuración de la historia y en el desarrollo de los diálogos. Su trabajo permitió que la película tuviera múltiples líneas narrativas que se conectan de forma fluida. Esto incluye la historia de Wolverine y su pasado, la evolución de Jean Grey, el conflicto entre Magneto y el Profesor X, y la amenaza representada por el Coronel Stryker. Cada una de estas historias se entrelaza de manera que ninguna se siente completamente separada del conjunto. Otro elemento importante es el uso del silencio y la reducción musical en momentos clave. Ottman no llena cada escena con música constante, sino que sabe cuándo dejar espacio para el sonido ambiental o incluso para el silencio. Esto permite que ciertos momentos tengan mayor impacto emocional. Por ejemplo, en escenas de tensión psicológica o revelaciones importantes, la ausencia de música puede hacer que el diálogo o la expresión de los personajes tenga más peso. La orquestación de la banda sonora es otro aspecto destacado. Ottman utiliza una orquesta completa con una mezcla de cuerdas, metales, percusión y elementos electrónicos sutiles. Las cuerdas suelen utilizarse para momentos emocionales o trágicos, mientras que los metales y la percusión se reservan para escenas de acción o conflicto. Esta combinación crea una textura sonora rica que se adapta a los diferentes tonos de la película. En las escenas relacionadas con el personaje de Wolverine, la música adquiere un tono más personal y melancólico. Sus temas suelen estar acompañados de cuerdas suaves y melodías introspectivas que reflejan su lucha interna y su búsqueda de identidad. La banda sonora ayuda a profundizar en su carácter, sin necesidad de explicaciones adicionales, convirtiendo su historia en algo más emocionalmente resonante. X2, X-Men 2, tiene un final intenso, emocional
y lleno de consecuencias importantes para todos los personajes principales. El cierre de la película no solo resuelve el conflicto inmediato con el coronel Stryker, sino que también deja abiertas varias líneas narrativas que serán fundamentales para el futuro de la saga. Es un final que combina acción, sacrificio, destrucción y una fuerte carga emocional, mostrando cómo las decisiones de los personajes afectan directamente el destino de los mutantes y su relación con los humanos. El tramo final comienza con el colapso total del plan de Stryker. Tras la intervención de los X-Men y la creciente inestabilidad de la base en Alkali Lake, el sistema diseñado para controlar al Profesor X a través de la versión modificada de Cerebro empieza a fallar. La presión externa, los ataques internos y la manipulación de poderes mutantes provocan una reacción en cadena que hace que toda la instalación comience a desmoronarse. Este momento marca el punto en el que el control de Stryker sobre la situación se pierde por completo, y el caos se convierte en el elemento dominante de la escena. Mientras la base se destruye, el equipo de X-Men se encuentra en una situación crítica. No solo deben sobrevivir al colapso estructural, sino también lidiar con los efectos de los poderes de Magneto y la creciente inestabilidad del entorno. La combinación de destrucción física, agua en aumento y fallos tecnológicos crea un escenario de emergencia donde cada segundo cuenta. Este tipo de tensión es clave en el final, ya que no hay un solo conflicto, sino varios problemas ocurriendo simultáneamente. Uno de los momentos más importantes del final es la decisión de Wolverine de quedarse atrás para permitir que los demás escapen. Este acto de sacrificio es fundamental para su desarrollo como personaje. A lo largo de la película, Wolverine ha estado luchando con su identidad y su naturaleza violenta, pero en este momento final demuestra que su prioridad es proteger a los demás, incluso si eso significa arriesgar su propia vida. Su enfrentamiento en solitario contra los soldados y su última posición defensiva dentro de la base lo convierten en uno de los puntos más emocionales del cierre. Mientras tanto, los demás X-Men intentan evacuar a los estudiantes mutantes y sobrevivir al colapso de la instalación. La cooperación entre personajes es esencial en esta parte final, ya que cada uno utiliza sus habilidades para ayudar en la huida. La presión del tiempo y el entorno hostil hacen que las decisiones sean más urgentes y dramáticas. Este segmento refuerza la idea de trabajo en equipo y sacrificio colectivo como elementos centrales del grupo. En paralelo, el coronel Stryker pierde completamente el control de su propio plan. Su intento de utilizar al Profesor X como arma se vuelve en su contra, ya que la inestabilidad de la situación y la interferencia de otros mutantes impiden que su objetivo se complete. Stryker, que representa la obsesión humana por controlar lo desconocido, termina siendo víctima de las consecuencias de su propia ambición. Su derrota no es solo física, sino también ideológica, ya que su visión de exterminio mutante fracasa. Uno de los elementos más tensos del final es la amenaza del agua proveniente de la presa cercana. La destrucción de la instalación provoca una inundación masiva que comienza a llenar rápidamente los niveles inferiores de la base. Este elemento añade una sensación de urgencia constante, ya que los personajes no solo están escapando de explosiones o enemigos, sino también de una fuerza natural imparable. El agua se convierte en un símbolo de inevitabilidad y destrucción total. En medio del caos, el Profesor X recupera parcialmente el control de la situación. Aunque ha sido manipulado mentalmente durante gran parte del conflicto, logra resistir lo suficiente como para ayudar a detener la catástrofe. Su conexión con los demás mutantes y su fuerza mental le permiten contribuir al escape del equipo, aunque a un gran costo personal. Este momento refuerza su papel como líder moral y protector de los mutantes, incluso en condiciones extremas. Magneto también juega un papel importante en el final, aunque en muchos momentos de la película actúa como antagonista. Su intervención en la destrucción de la base tiene un efecto indirecto en la derrota del plan de Stryker. Sin embargo, su objetivo no es simplemente salvar a los mutantes, sino también aprovechar la situación para su propia visión del conflicto. Esto mantiene su ambigüedad moral hasta el final, ya que no se convierte en un héroe tradicional, sino en un personaje con intereses propios. El clímax emocional ocurre cuando Jean Grey comienza a manifestar un aumento significativo de sus poderes. En el momento en que la situación alcanza su punto máximo de peligro, ella utiliza su telequinesis y telepatía de una manera más intensa de lo habitual. Este uso extremo de sus habilidades sugiere que está evolucionando hacia algo mucho más poderoso de lo que el equipo comprende.
Su intervención es crucial para ayudar a estabilizar la situación, pero también deja claro que su poder es incontrolable y potencialmente peligroso. A medida que la base colapsa completamente, los personajes logran escapar en el último momento. La secuencia de salida está llena de tensión, con estructuras cayendo, agua subiendo y explosiones ocurriendo a su alrededor. Cada personaje debe utilizar sus habilidades de manera estratégica para sobrevivir. Este escape no solo representa la supervivencia física, sino también la supervivencia emocional del grupo tras una experiencia traumática. Uno de los momentos más impactantes del final es la aparente muerte de Wolverine. Tras quedarse atrás para asegurar la evacuación del equipo, su destino queda incierto cuando la base es completamente destruida por el agua y el colapso estructural. Este momento tiene un gran peso emocional, ya que Wolverine es uno de los personajes más importantes de la historia. Su sacrificio refuerza su arco de redención y protección hacia los demás, aunque el misterio sobre su destino añade incertidumbre a la conclusión. Después de la destrucción de la base, el conflicto principal llega a su fin, pero las consecuencias permanecen. El plan de Stryker ha sido completamente destruido, y su visión de control sobre los mutantes ha fracasado. Sin embargo, el mundo no se convierte automáticamente en un lugar seguro o aceptante. La tensión entre humanos y mutantes sigue presente, y la película deja claro que el problema no está resuelto de forma definitiva. El Profesor X sobrevive, pero queda emocionalmente afectado por los eventos ocurridos. Su experiencia con la manipulación mental y la destrucción de la base lo obligan a reflexionar sobre los límites de su poder y la fragilidad de su misión. A pesar de su sufrimiento, sigue comprometido con la idea de convivencia pacífica, aunque ahora es consciente de los desafíos más grandes que enfrenta. Magneto, por su parte, es capturado nuevamente, pero su posición dentro del conflicto no cambia de manera significativa. Su ideología sigue intacta, lo que deja abierta la posibilidad de futuros enfrentamientos. Su relación con los X-Men es compleja, ya que aunque en este evento colaboró indirectamente con ellos, sus objetivos finales siguen siendo opuestos. Jean Grey es uno de los elementos más importantes del cierre. Su aumento de poder y la misteriosa energía que la rodea al final de la película sugieren que su evolución apenas comienza. Este detalle funciona como una preparación para futuros eventos dentro de la saga, donde su papel será mucho más relevante y posiblemente más peligroso. Su mirada final hacia el agua mientras la energía la envuelve es un símbolo de transformación y cambio. El cierre general de la película es abierto y reflexivo. No hay una resolución completa del conflicto entre humanos y mutantes, sino una continuación implícita de la tensión. El mundo sigue dividido, pero los personajes han cambiado a través de sus experiencias. La destrucción de la base de Stryker elimina una amenaza inmediata, pero no soluciona el problema estructural de la discriminación y el miedo. En conclusión, el final de X2, X-Men 2, es una mezcla de acción intensa, sacrificio emocional y consecuencias narrativas profundas. La aparente muerte de Wolverine, la evolución de Jean Grey, la derrota de Stryker y la supervivencia del equipo crean un cierre poderoso pero incompleto, que refleja la naturaleza continua del conflicto central de la saga. Es un final que no solo resuelve una historia, sino que también prepara el camino para nuevas tensiones, convirtiendo la película en un capítulo clave dentro del universo de los X-Men. Este momento marca el punto en el que el control de Stryker sobre la situación se pierde por completo, y el caos se convierte en el elemento dominante de la escena. Mientras la base se destruye, el equipo de X-Men se encuentra en una situación crítica. No solo deben sobrevivir al colapso estructural, sino también lidiar con los efectos de los poderes de Magneto y la creciente inestabilidad del entorno. La combinación de destrucción física, agua en aumento y fallos tecnológicos crea un escenario de emergencia donde cada segundo cuenta. Este tipo de tensión es clave en el final, ya que no hay un solo conflicto, sino varios problemas ocurriendo simultáneamente. Uno de los momentos más importantes del final es la decisión de Wolverine de quedarse atrás para permitir que los demás escapen. Este acto de sacrificio es fundamental para su desarrollo como personaje. A lo largo de la película, Wolverine ha estado luchando con su identidad y su naturaleza violenta, pero en este momento final, demuestra que su prioridad es proteger a los demás, incluso si eso significa arriesgar su propia vida. Su enfrentamiento en solitario contra los soldados y su última posición defensiva dentro de la base
lo convierten en uno de los puntos más emocionales del cierre.